decía, hoy vamos a hablar algunos principios de la oración. Obviamente es difícil en una clase poder expresar todo lo que es la oración, pero sí nos ayuda a tener ciertas ideas. Sabemos lo importante, ¿no es cierto?, que es poder comunicarnos en forma adecuada con Dios. Dice la Escritura que muchas veces pedimos mal, ¿no es cierto? Pedimos mal, para, ¿no es cierto?, algunos para gastarlo o tener cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos. La Escritura también nos dice que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, ya conforme a su voluntad. Si hay un respaldo, nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo iba a dar, pero debemos entender que son bajo estos parámetros. Entonces debemos tener, podríamos decir, entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios obra para poder orar en forma correcta y estas oraciones sean contestadas. La Escritura también nos habla de orar continuamente, orar sin cesar. Eso sabemos que no significa estar todo el día arrodillados o en una actitud que nosotros normalmente conocemos de oración, sino más que nada significa estar despierto, estar atento, estar velando, como le dijo Jesús a sus discípulos, orando, clamando al Señor, en medio de las actividades normales que tenemos durante la semana. Quizás mientras nosotros vamos a la universidad, mientras nosotros hay algún recreo por ahí, o cuando volvemos, o en la noche, o si salimos al centro para ir a vitrinear o ir a comprar algo, vamos, ¿no es cierto?, y nos ayuda, como decía, quizás a veces ordenarnos durante el día y tener ciertas peticiones diarias, ya el día lunes tener 5, el día martes tener otras, entonces, y quizás tener una tarjetita o un bloc de notas, o hoy en día, bueno, es práctico, podemos tenerlo aún en el mismo celular, ¿no es cierto?, un listado de peticiones y viéndolo ahí. Entonces, si tenemos un tiempo libre, ¿no es cierto?, si tenemos un momento donde podemos ir tomando esas peticiones y clamando. Y eso también nos ayuda a que nuestra mente esté enfocada en el Señor, tengamos presente de que Él está presente, podemos decir, en todo lugar. Él es omnipresente, ¿no es cierto? Me escribía un hermano de Argentina que hemos tenido cierto contacto con él y me decía que estaba pasando un tiempo difícil y que ya cuando oraba no sentía la presencia del Señor. Entonces, claro, debemos tener la claridad de que no porque sintamos o no sintamos, Dios está o no está. Dios siempre está. Dios está en nuestro interior, ¿no es cierto? Dios está en todo lugar, pero claro, sí, si uno analiza un poquito más detalladamente, la Biblia también habla de una presencia especial, ¿no es cierto? La Shekinah, que habla en el Antiguo Testamento, de una presencia especial. En el monte, ¿no es cierto?, cuando estaba el pueblo, Dios estaba en todo lugar, pero había una presencia especial ahí de Dios, visible de alguna forma. Obviamente la zarza, sabemos que Dios estaba en todo lugar, pero en la zarza estaba una presencia especial de parte de Dios que habló a Moisés. Entonces, bueno, también tenemos que entender eso, pero obviamente en el Nuevo Testamento eso se traslada a cada creyente. Ya el Señor no está, o sea, no estaba no estaba en un lugar específico como en el tabernáculo, en el templo, en esa presencia especial. Si no entendemos que la presencia de Dios con el nuevo pacto ha venido a ser morada en cada creyente. Pero también la Escritura habla que cuando el pueblo de Dios se reúne, ¿no es cierto?, dice que ahí está el Señor. Entonces, podemos ir quizá a ahondar y ver también respecto a eso. La Escritura también dice que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, o si dos se pusieran de acuerdo en algo y oran al Señor, también el Señor va a responder. Pero veamos un vistazo general, ya mentalmente, respecto al Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Sí? Gracias por explicar. Entonces,
el Padre Nuestro nos da una referencia, una idea, ¿no es cierto?, de cómo debemos orar. Y parte diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase nosotros tu voluntad, como se hace en la tierra, claro, en la tierra como en el cielo, se haga en la tierra como en el cielo. Entonces, primero, obviamente, nos da a entender de que para poder comunicarnos efectivamente con Dios, debemos ser sus hijos. Debemos tener una relación personal con Él, haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No significa, como en un momento también yo creí, también en muchos lugares se plantea esto, que solamente Dios escucha la oración de aquellos que son sus hijos. Pero si vamos a Cornelio, nosotros vemos que él no era un hijo de Dios, era un hombre sí temeroso de Dios, era un hombre que trataba de agradar a Dios y buscar la voluntad de Dios, pero él clamaba y Dios le escuchó y envió un ángel a decirle dónde estaba aquel que sí le podía hablar del mensaje de salvación, y lo llevó, nosotros, a Pedro. Entonces, sí, Dios escucha la oración también de aquellos que no son sus hijos, ¿ya? Aquellos que claman a nosotros genuinamente, verdaderamente, pero Dios va a tener, podemos decir, cierta atención, obviamente, a su pueblo y a sus hijos, ¿no es cierto? Y obviamente su deseo que todos lleguen a conocerle, y Dios nos va a usar a nosotros para eso. Si vemos en ese caso, a través de quién Dios respondió esa oración. Dios la respondió a través de un creyente, de Pedro. Fue, ¿no es cierto?, y fue y le compartió del Señor. Entonces, todos aquellos que hoy día claman por alimento, todos aquellos que claman por agua, aquellos que claman para que Dios les pueda dar una familia, de acuerdo, ¿no es cierto?, al plan de Dios, o una vida feliz. Dios obviamente quiere responder esa oración, pero la va a hacer a través de nosotros. Entonces, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado, ¿no es cierto?, sea tu nombre, o sea, glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino, o sea, la voluntad de Dios, o sea, de cierta forma está diciendo esa oración, yo me someto a tu voluntad, yo me someto a tus propósitos, yo quiero hacer lo que tú quieres, quiero que, o sea, reconozco la autoridad que tú tienes, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, ¿no es cierto?, como se hace en el cielo, hágase también en la tierra. Luego dice, danos el pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras ofensas, o sea, pide por su provisión práctica, ¿verdad?, por su necesidad, pero también reconoce su pecado, ¿ya? Y eso también debemos tenerlo en la oración que hacemos, pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque si no también nuestras oraciones van a tener estorbo, ya nosotros estamos colocando, podríamos decir, nubes que están impidiendo que la bendición de Dios, que podemos verificarlo con la luz del sol, pueda llegar a nuestra vida. La bendición está allí, el sol está allí, pero hay algo que está impidiendo que completamente esos rayos puedan llegar, ¿no es cierto?, a nuestra vida y puedan traer la vida que sabemos que la luz del sol trae de la naturaleza y también trae a nuestra vida. Entonces debemos quitar aquellas cosas que están impidiendo que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Entonces pedir perdón, dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Dice, no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del mal. Entonces reconoce su debilidad y pide la fortaleza y la fuerza del Señor para no caer, ¿no es cierto? Y termina esa oración, ¿no es cierto?, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, comenzamos glorificando a Dios, comenzamos reconociendo la grandeza de Dios, comenzamos diciendo, Señor, yo me someto a ti, comenzamos, sí, pidiendo por nuestras necesidades prácticas, el alimento, obviamente no solamente el alimento físico, el alimento espiritual, pero también pedimos perdón por nuestros pecados, perdonamos a aquellos que nos han ofendido, reconocemos nuestra debilidad y pedimos la fuerza del Señor y terminamos glorificando y agradeciendo al Señor, ¿ya? Vemos también en Filipenses 1:4, por favor. Filipenses 1:4 y 9.
Si alguien lo encuentra, lo lee fuertemente y así vamos tomando tiempo. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, acá el apóstol está diciendo que él siempre, dice Pablo y Timoteo, quienes son los que están redactando y escribiéndote esta carta a los hermanos de Filipos, y le dice, ¿no es cierto?, siempre o constantemente, ¿no es cierto?, en todas mis oraciones, en el clamor, ruego, pido, ¿no es cierto?, con gozo por todos vosotros, por todos ustedes, por todos los hermanos de la iglesia de Filipos. Una tía mía, bueno, también tuvo el privilegio de compartirla del Señor. Ella siempre en sus oraciones terminaba, y Señor, te pido por todo el mundo. Entonces ahí incluía todo. Era bien práctica, mi tía, ya inteligente, ya te pido por todo el mundo. Entonces ahí incluía a todos, ¿ya? Pero acá está diciendo, ¿cierto?, que está pidiendo, ¿no es cierto?, por los hermanos, como el apóstol en esa relación personal, no en esa relación solamente de un ministro que está adelante ministrando, sino en esa relación que él tenía con los creyentes. Él los recordaba en su mente y él clamaba al Señor con alegría, con gozo, a favor de la iglesia, a favor de su pueblo. Y el 9, ¿qué dice el 9? Filipenses 1:9. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces pedía que el amor, ¿no es cierto?, abunde, o sea, sobreabunde en la vida de ellos, y ciencia, o sea, con un conocimiento, podríamos decir, elevado, ¿no es cierto?, un conocimiento de lo alto. Acá alguno dice, no, la ciencia no es de la fe. En realidad la única forma de hacer verdadera ciencia, ya, o tener un conocimiento elevado, un conocimiento de las cosas que existen en la creación, en la naturaleza, es realmente teniendo la fe de Dios, siendo, ¿no es cierto?, quitadas nuestras vendas espirituales, quitado, ¿no es cierto?, la oscuridad, con una mentalidad libre, ¿no es cierto?, con una voluntad activa, realmente podemos entender cómo fueron establecidas las leyes del universo y poder entender el orden que Dios le ha dado. Pero vamos a la práctica, el apóstol estaba pidiendo el amor abunde y el conocimiento, la ciencia también en ello. Efesios 1:16, ¿qué dice? ¿En qué lo lee? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ya? Continuamente daba gracias y oraba, lo hacía en memoria en sus oraciones. El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, como decíamos, debemos orar, pero para orar también debemos conocer las necesidades por quienes estamos orando. Si estamos orando por un misionero, ¿no es cierto?, en África, en Kenia, ¿no es cierto?, si estamos orando por Misión África, por Rodrigo Sánchez, si estamos orando por nuestras hermanas que están, ¿no es cierto?, en Nepal, si estamos orando, ¿no es cierto?, por Felipe y Maricel que están en Salto, Uruguay, si estamos orando por Saúl Parahueque y su hija Caris, en Bariloche, debemos estar en conocimiento de sus necesidades. Sabemos que el apóstol conocía las necesidades de esa iglesia en Éfeso, en este caso, y estaba orando dirección para que Dios pueda fortalecer o pueda desarrollar alguna área que ellos necesitaban, o podríamos decir, trabajar sobre alguna fortaleza que ellos también tenían. Vamos a ir a Primera de Reyes 8:22 en adelante, que es la inauguración del templo que el Señor le permitió a Salomón levantar. Y vamos a ver en esa oración
en ese clamor ciertos principios. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22. Y entonces, perdón, estoy mal. No estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien, 8, 22. Entonces, alguien que pueda leer del 22 al 28, alguna mujer valiente. No te estoy mirando a ti, no, pero... Del 28 al 28. Del 22 al 28, exacto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos está que yo he edificado? Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Entonces vemos que comienza igual como el Padre Nuestro, ¿no? Y vemos que entendemos que Salomón no había leído el Padre Nuestro. Fue algo que viene totalmente después. Pero vemos que estos principios de clamor estaban. Porque ¿cómo comienza? Adorándose. Empieza exaltándolo, empieza reconociendo su grandeza, empieza reconociendo su poder, empieza reconociendo que Él está en todo lugar, que ese lugar no puede contenerlo, que Él es grande, que Él es tremendo, que Él es todopoderoso. Empieza glorificando al Señor. Y eso obviamente vemos que es importante en la oración. El 29 dice lo siguiente: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual han dicho: mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. O sea, en todo tiempo, día y noche, ¿no es cierto? Tanto en el tabernáculo había, ¿no es cierto?, una luz que iluminaba, luego también en el tabernáculo que David construyó, también era un lugar de continua adoración, ¿ya? Y hay algunos ministerios en Estados Unidos, en otro lugar, que han tomado esto y han armado también algunos ministerios donde existe una alabanza continua, una oración continua, expresiones de glorificando a Dios y también intercediendo por la ciudad donde ellos están, y hay algunos que también están soñando con eso en nuestro país, en nuestra región. Bueno, sabemos que la oración mueve la mano de Dios, sabemos que la oración va limpiando, porque no debemos olvidar que hay una lucha espiritual, como dice, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 6, nos llama, ¿no es cierto?, a poder colocarnos diariamente la armadura de Dios, el cinto de verdad, la coraza de justicia, las sandalias del presto evangelio y la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el casco de la salvación, a cubrirnos de Cristo, como dice en otros lugares. Y al final termina haciendo una petición Pablo respecto a aquello. Entonces cada día también que nos levantamos debemos pedir que el Señor nos limpie, que el Señor nos lave, que protege nuestra cinto de la verdad, refiriéndose a nuestra área íntima, ¿no es cierto?, la coraza de justicia en nuestra parte vitales, el casco protegiendo nuestra mente, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, que el Señor nos libre de toda falsa doctrina. Obviamente la espada del Espíritu, que Dios nos ayuda a manejar y a recordar la palabra, el escudo de la fe,
para protegernos de los ataques del enemigo. Y el calzado del apresto del Evangelio de Pausa, que seamos prestos, que tengamos la urgencia de presentar la buena noticia de salvación a este lugar, donde vayamos, que el Evangelio pueda ir. Entonces, al final, vamos acá, dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Ya? Y es curioso, ¿dónde estaba Pablo? Estaba preso. Ya estaba preso por causa del Evangelio. Pero aún estando, podríamos ser limitados en su capacidad de moverse de un lugar a otro, ¿cómo él llevaba el Evangelio? Bueno, él predicaba a la gente que lo visitaba, ¿no es cierto?, a los mismos que los guardias, pero también escribía cartas y la enviaba a distintos lugares. Entonces, debemos acabar las maneras o usar todos los medios para que el Evangelio pueda ser proclamado en distintos lugares. ¿Ya? Entonces, usemos los medios que tenemos, usemos la oración, usemos quizás los medios de comunicación en las redes sociales para poder llevar el Evangelio. ¿Ya? Pablo obviamente lo hacía, ocupaba, a pesar de que estaba en ese momento limitado, usaba todo, en todo tiempo. El 30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren por este lugar, también tú lo oirás en el lugar de su morada, en los cielos, escucha y perdona. Primera de Reyes 8, verso 30, estamos ahora. Entonces, vemos que, nuevamente vemos el mismo modelo, como pedía perdón, pedía que perdonara al pueblo. En el 33 dice así, si tu pueblo Israel fuese derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, judíos que habían pecado y por su pecado habían sufrido la derrota, iban obviamente a clamar al Señor y Dios los iba a volver a la casa, a su tierra. ¿Cuántos creyentes hoy en día hay esparcidos en el mundo por el pecado? Se han alejado por el pecado. ¿Cuántos creyentes han sido confundidos por los sistemas religiosos? Algunos, aún estando en la casa de Dios, aún estando en medio del pueblo de Dios, a veces por ideas erróneas se han desviado y se han ido a otro lugar. Otros, dentro de los sistemas religiosos, han conocido a Dios y todavía están ahí presos de ideas religiosas, de sistemas religiosos que obviamente no los dejan crecer. Ya como dice el mismo del Apocalipsis, dice, salid de allí, pueblo mío, hablando de Babilonia. Babilonia significa confusión. Babilonia, podríamos decir, son los distintos sistemas religiosos. Y el Señor llama, dice, salid de allí. En medio de distintas organizaciones religiosas, también a veces hay renacidos, hay creyentes, que obviamente no van a poder tener un mayor crecimiento porque no están recibiendo la enseñanza adecuada y porque una sinfín de leyes jerárquicas van a impedir su desarrollo normal como creyente, donde el Señor desea de que todos sirvamos en la casa del Señor. Ese es el deseo de Dios, que todos podamos servir en la casa del Señor. Gracias al Señor, Dios nos ha liberado, Dios ha ido limpiando, ¿no es cierto? Y Dios ha establecido su palabra. Tenemos como centro la Escritura y tenemos como centro
a Cristo. Y ese debe ser nuestro clamor y ser personas que estén velando para que ninguna de estas ideas religiosas o sistemas religiosos que el enemigo ha establecido en el mundo puedan influir la casa del Señor. Y si algo ha impregnado, si algo se ha metido, el Señor lo saque. Si algo del mundo se ha infiltrado en la casa del Señor, el Señor nos llame con, obviamente, sabiduría, con discernimiento, con amor, poder acomodar las cosas y quitar todas aquellas cosas que obviamente van a impedir el crecimiento, van a impedir el desarrollo y van a impedir que el mundo conozca realmente el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio debe ser diferente, ¿ya? No debe ser una voz más de las ideas de hombres, sino realmente debe ser la voz de Dios transmitida a través de sus hijos. Vemos también el 34, perdón, ya lo leímos el 34, el 35, ¿puede leerlo, Juan? Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en ese lugar y confesaran tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres. Entonces vemos ahí también una situación por el pecado aún en la naturaleza, ¿ya? La sequía, ¿ya? Mostraba que era una muestra en la cual Dios estaba dando a conocer que obviamente el pueblo estaba en pecado. Y si ellos se arrepintieran, ¿qué iba a ocurrir? Dios iba a mandar la bendición, Dios iba a mandar la lluvia. El 37, no sé si lo puede leer Tamara, 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, manubrio, langostas o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Vemos obviamente ahí situaciones de consecuencias naturales, ¿no es cierto? Claro, había ahí podríamos decir una bendición especial con Israel, ¿ya? Y por esa bendición especial también obviamente ahí iban a haber consecuencias, porque este pueblo de Dios debía ser ejemplo a todas las naciones. Entonces obviamente si Dios te bendice, Dios también podríamos decir, te demanda más, ¿ya? Pero veamos, la gracia, nosotros estamos en tiempo de la gracia es más o menos exigente que la ley. Esa es la gran pregunta de muchos teólogos. ¿Ya? Muchos piensan que la gracia es chip libre. Muchos piensan que la gracia, no, estamos en la gracia, qué bueno, estamos relajados. Bueno, si vemos en la Escritura, la gracia es más exigente que la ley. La ley pedía, ¿no es cierto?, la observancia. ¿Qué decía la ley? El 10%, el diezmo. Eso decía la ley. ¿Qué dice la gracia? ¿Qué es lo que le pertenece a la gracia al Señor? Todo, ¿no es cierto? La ley que decía guardar el Shabbat, guardar el sábado. ¿Ya? Y no solamente, o sea, alguien puede decir, ya, yo guardo el sábado, yo guardo un día. Pero el tema no es guardarlo. En la gracia el Señor te dice, ¿cómo está tu corazón? Aún tú puedes guardarlo, pero si lo estás guardando, o estás dando diezmo, o estás haciendo algo, no por la actitud correcta, que dice cuando habla del tribunal de Cristo, va a ser como baja. O sea, tú pudiste cumplir, tú pudiste hacer las cosas, pero no era la intención adecuada. Tú puedes predicar el Evangelio, miles de almas se pueden convertir, pero si no es la intención adecuada, claro, va a haber bendición, muchos de ellos van a disfrutar la vida eterna, pero en realidad lo que tú construiste era paja, era algo que se va. Pero si hiciste lo mismo con la actitud correcta, van a ser, ¿no es cierto?, cosas preciosas, oro, ¿no es cierto?, piedras preciosas, que van a ser presentadas como una ofrenda al Señor. Entonces vemos que si Dios tenía ciertas exigencias para el pueblo de Israel, ¿qué exigencia Dios tendrá para su pueblo, que es la iglesia hoy en día, este pueblo de multitud de colores, de multitud de naciones, de multitud de lenguas? ¿Qué pedirá el Señor para nosotros si Él en la gracia dice la palabra, y gracia, ¿qué significa?
Gracia significa suministro de Dios. O sea, Dios nos suministra, Dios nos provee la capacidad de poder obedecer, de poder agradarlo. Dios nos entrega la herramienta, ¿ya?, para poder hacerlo. Obviamente eso no significa que no nos vamos a equivocar, que no nos vamos a tropezar, la Biblia es clara en eso también, pero sí nos dice que Dios nos ha capacitado para hacer su voluntad. Dios nos ha capacitado para ser sus mensajeros, para ser sus proclamadores de la verdad. Dios nos ha capacitado para poder llevar adelante la vida que Él nos pide. 41. ¿Qué habla 41? A ver, María Jesús. Asimismo, el extranjero que no es del pueblo de Israel, que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre. ¿Eso? Sí. Ah, ya. ¿Sigo? Por favor, siga. ¿Sigo? Siga. Ya, todavía no, 41 y 42. Exacto. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a tu casa, a esta casa. Amén. Sí. Dice 43, sigo, sí. Tú irás desde los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquel lo que Juan el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, ¿no es cierto?, como tu pueblo Israel, extendiendo que tu nombre es invocado sobre esta casa y que yo edifiqué. Entonces, vemos que no solamente está pidiendo por el pueblo. Muchos han pensado de que la salvación en la antigüedad o antes del nuevo pacto era solamente para los israelitas, solamente para los judíos, y no es así. La salvación iba a ser proclamada por el pueblo a las naciones, y acá mismo está dejando Salomón una clara evidencia de eso, y está diciendo que cualquier persona, no solamente los judíos, sino que cualquier extranjero, cualquier persona de cualquier parte del mundo, que clamara al Señor, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta ese lugar físico que Dios había levantado, que este hombre había levantado en Israel, también sus oraciones iban a ser contestadas, ¿ya? Entonces, si eso lo trasladamos a la iglesia, como decíamos, hoy en día, muchas veces nosotros lo que está abajo es el salón general, ¿ya? Algunos se enojan, es salón general, no, es un salón. Porque si hablamos de templo, ¿cuál es el templo? La Biblia, ¿qué dice? Somos templos del Espíritu Santo. O sea, antiguamente, podríamos decir lo que era sombra de lo que había de venir, Dios había permitido que existiese un lugar físico en el cual la presencia de Dios moraba allí. Podríamos decir, Dios está en todo lugar, pero había una presencia especial, había una forma visible de la obra de Dios en ese lugar. Pero hoy en día esa presencia, ¿dónde está? En nuestro interior, en nuestra vida. Dios, que no está en un lugar físico y que es estático, sino Dios en su diseño, Él estableció que esa presencia especial iba a venir a ser morada, ¿dónde? En cada creyente. Entonces ya esa presencia especial no está solamente en Israel, en ese templo, sino donde hay un redimido, donde hay un hijo de Dios, ahí está esa presencia especial de Dios, obrando. ¿Ya? Entonces, no significa que la gente va a orar mirándolo a nosotros, ¿ya? Y por eso, no. O sea, pero lo que se refiere es que sí, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser esos sacerdotes y esos ministros que van a llevar esas oraciones de aquellos incrédulos ante la presencia del Señor para que sean contestadas. Y obviamente nuestra labor va a ser también, viendo esa señal de esa necesidad, ministrarle a ellos para que ellos también se vuelvan, como dice el ejemplo también de cuando habla de la fuente de agua viva. ¿De qué se está refiriendo eso? Que ella ya no iba a tener que ir, ¿no es cierto?, a tomar de la fuente, ya no tenemos que ir a tomar de la fuente, que obviamente que es Cristo, sino que además el Señor nos hace a nosotros una fuente. O sea, el Señor a través de nosotros va a hacer brotar esa agua para que aquellos que tienen sed puedan beberla. Pero es curioso, cada aquel que bebe de esa agua también se va volviendo una fuente. Y así la bendición de Dios se va esparciendo, podemos decir, multiplicándose a través de la tierra. Y Él va restaurando corazones, va restaurando vidas, y obviamente su propósito es ir más allá.
Hay testimonios, ya, obviamente en el tiempo de la Reforma y quizás posteriormente a eso, y obviamente también mucho más en el proceso de la iglesia en su comienzo, como comunidades enteras, pueblos enteros fueron restaurados, ¿ya? Escuché hace tiempo atrás un testimonio en Guatemala, ¿ya? De un pueblo que la gran mayoría de las personas de ese pueblo son cristianos, y han ellos podido ver, obviamente, prácticamente la bendición de Dios. Obviamente en ese pueblo ya no hay cárcel, no necesitan tener una cárcel. ¿Por qué? Porque las personas que viven en ese lugar son personas piadosas, son personas que son temerosas de Dios. Entonces, obviamente, quizás hay delitos que son menores y ya no necesitan tener ahí, la tienen, lo llevan a esa persona a otro lugar, ¿ya? Me contaban que tampoco que ya haya quizás atención médica en ese lugar, ¿ya? Van a otro lugar. ¿Por qué? Porque las atenciones médicas ya fueron disminuyendo de tal modo, ¿no es cierto?, que obviamente las personas son responsables, cuidan su vida, se alimentan bien. De hecho, ahí mostraban que tienen todo un trabajo comunitario. Siembran, ellos trabajan la tierra de forma comunitaria. Dios ha bendecido esa tierra y son tierras fértiles, tierras productivas, que aún muchos de alrededor se asombran. ¿Por qué? Porque kilómetros de ahí hay un pueblo que es muy pagano todavía, ya, bueno, quizás eso les ha faltado a ellos, aunque han influido otros lugares, todavía que ese lugar ahí que es muy católico, y es una tierra infértil. Y uno dice, ¿cómo? Si quizás las condiciones climáticas son similares, es la misma tierra, podríamos decir, pero ¿qué es lo que cambia? Es los corazones y la vida de esa gente. Entonces, eso debiera suceder con nosotros. Dios no solamente quiere transformar nuestra vida, sino quiere que entendamos y creamos que es posible que si Dios te da un terreno, Dios te da una tierra, o donde tú estás, ese lugar va a haber una bendición. Ya, quizás en la universidad donde tú estás, en la casa donde tú vives, en el trabajo donde los creyentes trabajan, debiera notarse esa bendición de Dios. Y la gente debiera reconocer, como lo hicieron con Abraham, Dios bendice a Abraham. Él va, cava un pozo, acá es seco, la gente piensa que este lugar era seco, y por eso no tenían pozo en ese lugar, ¿no es cierto? Pero Abraham iba, cavaba y salía agua. Venían la gente de alrededor tratando de arrebatarle el pozo, pues obviamente como Abraham no era una persona violenta, conflictiva, guerrera, ya, lo dejaba, ellos hacían uso de ese pozo, pero Abraham se iba a otro lado, ¿y qué hacía? Cavaba y ¿qué ocurría? Brotaba agua. ¿Qué pasaba? Si ese no era seco. Pero el que hizo los cielos y la tierra, el que hace brotar agua aún de una piedra, estaba con Abraham, no estaba con los otros. Pero aún otros también, de forma indirecta, podríamos decir, eran bendecidos por la fe de Abraham. Y eso es lo que debe ocurrir. No solamente nosotros debemos disfrutar de esa bendición, no estamos hablando acá de prosperidad, nada de eso, ¿no? Estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de algo natural que debiera ocurrir por la transformación de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿ya? Y obviamente, si Dios nos quiere dar en abundancia, como dice, es la fuente de agua viva. O sea, si esa fuente se queda se hace, ¿no es cierto?, un lugar, un pozo, podríamos decir, no es agua que corre continuamente, que va a correr con esa agua, por más que sea una fuente, ¿no es cierto? Al final, ese lugar va a quedar inerte. La idea de cuando hay una fuente, la idea de ¿qué es? Que esa agua fluya, de que esa agua corra, que esa agua pueda nutrir y pueda llevar el agua a otro lugar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios, sí, yo creo, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar, pero nos quiere dar ¿para qué? Para que demos a otros. Hay un testimonio que quiero leer, un libro, ¿sí? Alfredo, bueno, gracias. ¿Cómo estamos en tiempo? ¡Ah! Ya estamos, vamos a pasar tardecito, pero parece que vamos a llegar acá nomás. Leo este testimonio y con eso terminamos. A ver, sí, voy a leer. Tenía dos testimonios, pero me alargué con la disertación. Dice así, Idutu, dice, Paul Hepson es una de las personas más famosas del planeta. Durante 25 años, él y sus compañeros han escrito éxitos musicales.
hijo de un matrimonio mixto, de un católico y un protestante. Buscó guía espiritual a comienzos de los 80 por un grupo llamado Shalom. Tiempo antes eligió un sobrenombre que creció junto con él por lo acertado de su elección. Lo llaman Bono Voz o Buena Voz. Bono es el cantante principal de la banda de YouTube, que ha vendido más de 100 millones de álbumes y ganado 14 Grammy. YouTube ha avanzado sobre una línea extremadamente rara, porque ha alcanzado popularidad en 2 generaciones. Bono eligió su rumbo temprano a mediados de los 80 con Van Eyck y Dr. Dice, ¿sabe qué es la Navidad? En la traducción en español, de la producción que él realizó en ese año, que vendió 50 millones de copias. Van Eyck, que era, podemos decir, la banda, recaudó más de 144 millones de dólares durante los 7 años de su existencia. Live Aid, que fue un concierto especial que se hizo, recaudó 1,9 millones de personas y recaudó 700 millones. Lo recaudado se destinó a la lucha contra la hambruna de Etiopía. ¿Ya? Bueno, ahí está la primera. Después de Live, Bono fue a Etiopía, donde la hambruna mataba a miles de personas. Pasó 6 semanas en unas vacaciones de héroe. Trabajó en un orfanato en Etiopía. Uno se levantaba por la mañana y la niebla aún lo cubría todo. Salía de tu tienda y contabas los muchos cadáveres de niños muertos y los muchos otros que estaban abandonados. Recuerda, Bono. Un día un etíope le pidió a Bono que se llevara a su hijo para criarlo. Seguramente morirá, dijo, pero si usted lo lleva, vivirá. Le dijo el padre del niño Bono. En ese momento África ya no fue una causa para Bono, se convirtió en una vocación, en un llamado. Desde entonces ha liderado la iniciativa de Jubileo 2000, ¿ya? Donde él animó a los países o los grandes conglomerados a perdonar las deudas que tenían los países pobres. Creando un grupo que se llama DEP, AIDS, que ve el tema de la situación de SIDA en África. Con toda la efectividad utiliza un atractivo masivo como una plataforma para hacer que esta crisis se convierta en un tema de interés mundial. Pero quiero ir un poquito más adelante, quizás ustedes puedan leerlo. Dice él, el ejemplo de Cristo es distinguido por la iglesia. Si ignoran la nueva lepra, que es el SIDA, la iglesia duerme en gran desafío. Si despierta para lo que realmente sucede en el resto del mundo, tiene un verdadero rol para interpretar. Si no despierta, será irrelevante, o no generará mayor influencia en el mundo. Y un poco ahí va hablando después de la importancia que tiene la iglesia, o que tienen los creyentes, en poder hacer cambio en la sociedad. Cito solamente, no tenemos tiempo, habla también de un club o una sociedad de desayuno en Quebec, ¿ya? En Canadá, y que es una ONG que también fue, ¿no es cierto?, a Haití a poder trabajar, y que estaba haciendo trabajos también en distintos lugares. Y en algún momento Ángel le planteó, ¿pero acaso en tu país no hay necesidad? Y él reflexionó y entendió que sí. Obviamente no dejó de hacer lo que estaba haciendo en otros lugares, pero se dio cuenta que también en Quebec, en su ciudad, había también una gran necesidad. Entonces, claro, hay necesidad, no debemos dejar de trabajar por lo que sucede en otros lugares, pero hermanos, jóvenes, hay necesidad también aquí, en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, en nuestro país Chile, hay necesidad. Sigamos trabajando entre las naciones, pero también trabajemos y luchemos por las necesidades que hay en nuestro país, en nuestra ciudad, y obviamente no solamente las necesidades espirituales, que sabemos que es lo urgente, también hay otras necesidades afectivas, de trabajo con el corazón, con las mentes, con las vidas, gente que también está pasando hambre, que está pasando soledad, que está pasando frío, y el Señor quiere dar, proveer para suplir también esas necesidades. Oremos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este modelo que tú nos entregas en tu palabra de la oración.
No he podido decir todo, quizás he dicho algunas cosas de más o he dicho algunas cosas que no corresponden, pero tú seas causando este mensaje, tú seas colocando en el corazón de tus hijos tu palabra, tu mensaje, y sobre todo que podamos entender cómo debemos dirigirnos a ti, pero también podamos entender que en la respuesta de muchas de las oraciones que elevamos, tú nos estás diciendo que nosotros somos los canales de bendición que tú quieres usar para responder esas oraciones. Utiliza tu iglesia, utiliza tu pueblo, utiliza a tus hijos para poder llevar la bendición a las naciones, a los pueblos, a los niños. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué versículo vamos a decir? ¿Puede ser Mateo 21:22? Sí, gracias. Leámoslo, que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. Gracias, María. Así que, ¿se aprendieron? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Mateo 21:22. ¿Sí?